Por supuesto, Charlie, vamos a sumar a la mesa de Pymes en la red a David Miazo, que es economista jefe de FADA. David, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Gracias, felices Pascuas. Y quería preguntarte, bueno, acá Charlie trae a la mesa esto del dólar soja, cómo complicó al ministro Massa ese boomerang que tiró el año pasado y le vuelve ahora con un trimestre de una recaudación muy baja. Charlie la titula como magra. ¿Cuál es la perspectiva que vos tenés en virtud de este dólar soja 3 y cómo analizás la situación de este primer trimestre? Bueno, en ese sentido, tal cual lo que estaban comentando ustedes recién, el dólar soja de ninguna manera genera más riqueza o más producción. Es una producción que ya está dada y lo único que genera es que se adelanten ventas que igual se iban a dar en los meses subsiguientes. Ujú. Entonces, en el momento que se toma, se tiene un buen resultado de ingreso de dólares, de recaudación tributaria, etcétera, pero eso que entró en ese momento falta en los meses subsiguientes, ¿no? Que era exactamente lo que estaban comentando ustedes recién. Además de este impacto, si querés, fiscal y cambiario por el ingreso de dólares, el otro que no alcanzaron ustedes recién a mencionar es el impacto monetario, Claro. porque esa es la principal inconsistencia que tiene desde la política económica esta medida. ¿Por qué? El Banco Central básicamente va a pagar por cada, quedémonos con la soja, que en realidad va a ser lo que va a ser más significativo. Las economías regionales les va a venir bastante bien a las economías regionales mientras dure, pero no va a ser tan significativo en términos de nivel de exportación. Ujú. Cada dólar, por ejemplo, que entre por el caso de la soja, el Banco Central lo va a comprar a 300 pesos. Y después, no es que esos dólares se los queda, se da vuelta y se los venden los importadores. Ujú. Y esto lo vemos claramente. En el dólar soja de septiembre entraron 8 mil millones de dólares, que hace diciembre ya se estaban acabando y tuvimos dólar soja nuevo. Ujú. Ahora se acabaron y tenemos dólar soja de nuevo, digamos. No es que se los queda el Banco Central, sino que los va perdiendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, los paga a 300 pesos y se da vuelta y los vende a 210 pesos a los importadores. Es decir, el Banco Central por cada dólar que entra en este esquema pierde 90 pesos. Se ha dejado trascender que la meta sería que entren cerca de 10 millones de toneladas de soja, lo que son algo así como 6 mil millones de dólares. Si en este esquema entran 6 mil millones de dólares y el Banco Central pierde 90 pesos por dólar, el Banco Central va a perder, y lo que es equivalente a decir, va a emitir 540 mil millones de pesos. Que el exceso de pesos en la economía en un contexto de atraso cambiario y cepo es el problema central de por qué a veces se retrasa el ritmo de comercialización de soja, porque el tipo de cambio está atrasado, porque hay expectativa de devaluatoria, etcétera. Entonces es como querer apagar el fuego echándole cada mes más leña, en este caso echándole cada vez más pesos, que se van a convertir de manera directa en más brecha y más inflación. David, Carlos Manzoni, esto, bueno, ya por sí solo ya es una gran bomba en la economía, ¿no? Pero que también genera otras distorsiones en los sectores propiamente dichos, ¿no? O sea, ya vamos al Sí, sí, agro, más allá de la macroeconomía, vamos a lo que este tipo de medidas como el dólar soja, ya ahora 3 y el dólar agro más ampliado a las economías regionales puede llegar a impactar o a generar. bien, me quedo todavía con el dólar soja porque todavía no está bien claro qué economías regionales van a estar adentro como para poder analizarlas. Claro. Sí, dicen que Nos mañana las van a especificar y van a dar más detalles. Exacto. Quedémonos por ahora analizando el dólar soja porque de acuerdo a cada economía regional va a ser un poco el análisis. En el caso de la soja, a ver, un tipo de cambio más alto por el periodo que se abre, claramente es para aprovechar por parte del productor que tiene soja. De hecho, por eso fueron bastante efectivos en el sentido que se buscaba. O sea, lograron que se venda una gran cantidad de soja en los meses que se abrió. Y es probable que se alcance esta meta de 6 mil millones de dólares con esta nueva edición, ¿no? Entonces, al productor que tiene soja, le sirve porque en vez de venderla a 210 pesos, la vende 300. Hay que aclarar que esto tampoco no es ninguna, no le están regalando nada. El dólar de verdad vale 400. Claro. Y además la Ujú. soja tiene 33% de derecho de exportación. O sea que mejora un poco una mala situación ya generada por las propias políticas. Pero bueno, al productor que tiene soja le sirve y aprovecha y por eso ha sido bastante efectivo y por eso lo están repitiendo. Pero, como bien decías vos, Carlos, genera distintos impactos hacia adentro de la cadena.
Uno de ellos, por ejemplo, es que rompe el mercado de soja. ¿Por qué? Porque tenés una gran afluencia de oferta en un mes y después la oferta desaparece por 3 meses. ¿Por qué? Porque ya todos los que necesitaban vender adelantaron las ventas y después los que van necesitando vender dicen, no, bueno, esperamos porque en cualquier momento lo abren de nuevo. Claro. Entonces rompe el mercado de soja, al medio deja de haber precios de referencia, muchas empresas, Argentina tiene como precio de referencia la pizarra de Rosario, muchas empresas estos últimos meses anunciaron que se salían de la pizarra de Rosario, porque claramente empezaba a mostrar subas importantes, entonces empieza a generar muchísimos ruidos en un mercado que funcionaba muy bien. Otra cosa, los mercados de alquileres agrícolas. En Argentina los alquileres agrícolas están todos nominados en quintales o en cantidad de kilos de soja. Más allá que vos hagas con ese campo 100% soja o 50% soja, 50% maíz, o hagas maíz pisingallo o arveja. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, un alquiler que tengas que pagar en mayo, el dueño del campo que vos tenés que pagar el alquiler te va a decir, bueno, no, pero pagame el dólar de la soja que está en este momento. Claro. Sí, pero yo me beneficio el 50%, porque el 50% hago maíz que no tengo ningún tipo de beneficio. Entonces, más en un año que va a haber profundas pérdidas a raíz de la sequía. Entonces, mete mucho ruido en el mercado de alquileres. Pero así como pasa en los alquileres, por ejemplo, hay maquinaria agrícola que se compra en cuotas o con pago a cosecha al valor de la soja de mayo. Bueno, esa maquinaria va a ser 30-40% más cara de lo que debería haber sido porque justo cae en un mes que tenés un tipo de cambio excepcional. Eso también pasa con seguros agrícolas, etc. Entonces, hay muchas cosas hacia adentro de la cadena que la empiezan a complicar. Y después la última es que incrementa los costos de quienes consumen soja. El productor de pollo, de cerdo, de carne bovina, de leche, que consume soja en la alimentación de sus animales y que por otro lado no ve que sus exportaciones o que las exportaciones de su sector también se vean beneficiadas. No, siguen exportando 210 pesos, pero parte de los costos lo tienen a 300 pesos durante ese periodo del tiempo. David, la última, ¿por qué nos cuesta tanto a los argentinos tener un único tipo de cambio? Nos cuesta tanto tener un único tipo de cambio porque nos cuesta mantener un equilibrio fiscal. O sea, el problema de fondo acá de todo esto es un gasto fiscal, un gasto público que es insostenible, que no se puede ni financiar con deuda, porque terminamos cada 2 por 3 en crisis de deuda, entonces nadie después nos presta, y una vez que no se puede financiar más con deuda, se financia con emisión monetaria. Y la emisión monetaria genera que el peso pierda valor. En un sistema de tipo de cambio flotante, que el peso pierda valor se traduce de manera directa en una devaluación. Bueno, el político argentino no quiere que eso se traduzca en una devaluación para no asumir los costos en el corto plazo de lo que significa una devaluación, con lo que significa la inflación y la pobreza, y trata de retrasar ese efecto y se ponen estos cepos que generan estos tipos de cambio diferenciales. Un tipo de cambio único, un tipo de cambio libre y al medio montones de inventos para poder sostenerlos, dólar soja, dólar Qatar, dólar Coldplay, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente esa es la situación. Un dirigente político que busca no asumir el costo de la depreciación, de la pérdida de valor del dinero, del peso, de la moneda nacional en este momento, sino asumirla lo más tarde posible y si es posible que la asuma el próximo gobierno. Claro. Que es eso lo que está tratando de hacer. Perdón, ahí sí. que te interrumpa. Lo que pasa es que venimos así hace 2 décadas. Sí, y uno diría casi toda la historia argentina, porque los más grandes que nos estén escuchando, mi abuela conoció el peso moneda nacional, el peso ley, el peso argentino, el austral, digamos, tenemos una historia de hacer esto, ¿no? Entonces, y hay una aclaración más que yo te quería decir recién cuando hablaba de la devaluación, etcétera, que hoy no es una cuestión de si a mí me gusta la devaluación o que creo que va a tener efectos más positivos que negativos. La realidad es que el peso ya perdió valor. La cuestión es a eso transparentarlo en el tipo de cambio oficial, simplemente. Claro. Por eso digo que se trata de retrasar esa situación y no evitar tomarla como sería tomar medidas reales de fondo. Así que la cuestión central es gasto público que termina generando deuda y que cuando ya no nos presta más nadie termina generando emisión. La emisión genera pérdida de valor del peso y lo que después todos conocemos, que sube el dólar, ya sea oficial o libre, o que suben los precios. Son las dos cosas reflejo del mismo problema. Gracias, David.
Un gusto conversar con ustedes. Fue David Mianzo, economista jefe de FADA. La verdad que ya te da bronca, ¿viste? Ya es como, me acuerdo que la profesora de historia de mi secundario me decía que Argentina era un país tartamudo, ¿viste? Como que se repite todo el tiempo. Se repite, es increíble. Es increíble, la verdad. Sigue pasando, pero bueno, está muy explicado varias mantas cortas ahí en distintos lugares, ¿no? Donde vas apuntando a la lupa está. Porque él apuntaba a lo último dentro de las cadenas y vieron lo que estaba pasando, ¿no? Lo que explica David es que todo el problema original está en el gasto público. Y si no ajustamos eso, vamos a seguir endeudándonos, generando emisión y generando problemas de inflación. Así que nos metemos ahora sí de lleno con el mundo del comercio exterior de la mano de Lionel Paredes y seguimos con Pymes en la Red.